Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, aquí tengo yo unas notitas en servilletas que se me ocurrieron ayer por la tarde, bueno, antes de ayer, sábado. Aquí hubo movimiento en el centro nuestro. Mi hijo concentró amigos y ayudantes para ir arreglando un poco, limpiándole un poco la cara a nuestro centro, hacerlo más presentable, que siempre está presentable, porque se aproxima la celebración de su boda con Elena. Bien, entonces vino el suegro, vinieron, vamos, distintas personas, amigos, y aquí estuvieron el sábado con muchas tareas, de lo cual yo me alegro, que se involucren, porque claro, aquí hay mucho tinglado, mucho trabajo, mucha actividad, y si vienen a echar una mano, pues se agradece sinceramente. Luego hicieron una barbacoa a mediodía, luego unos se fueron, los otros se quedaron y aquí estuvieron de tertulia, de risas, de bromas, y eso pues también es de agradecer. Y yo estuve metido en lo mío y ellos en lo suyo, casi todo, como se suele decir, muchachada, gente joven. Y bueno, yo tomando notas, viendo vídeos, porque claro, como ustedes comprenderán, por la cuenta que me trae, tengo que estar lo más informado posible de lo que se está haciendo a través de las redes y fuera de las redes. Todo esto que estoy hablando ahora, yo tengo notas, pero todo esto que estoy ahora desarrollando, no tengo tomados apuntes ninguno, no sigo un guión. Simplemente que tomé unas notas pues que tienen que ver con el mastín napolitano, cosa que viene siendo anunciado por mí desde hace ya un tiempo, que iba a hacer unos vídeos más en profundidad del mastín napolitano, del cane corso, del dogo de Burdeos. Y bueno, volveremos otra vez a lo de los alanos españoles y otro, ya se irá viendo, ¿no? Bien. Pero, en primer lugar, una sugerencia. Me gusta hacer sugerencias, ¿no? Recomendar. Bueno, pues hay un señor mexicano, tendrá unos 40 y pico años, me parece que ya lo he mencionado en algún momento, porque a mí me gusta escuchar no solamente a los españoles de la península ibérica o de las Islas Canarias, no, de la hispanidad, ¿no? De lo que era la España de ultramar. Bien, pues este señor mexicano no es un ignorante improvisado que habla de cosas que no conoce, que eso se suele dar con demasiada frecuencia. No, este señor es un señor que que es historiador, ha escrito muchos libros, sabe lo que habla, vale la pena escucharlo, ¿no? Y de estas personas de las que uno puede aprender, sobre todo de los temas que este señor toca y otros, ¿no? Bien, muchos otros. De los que se aprende es de los que saben, de los que conferencian, dan conferencias, charlas, escriben libros, ¿no? Viajan en el momento que les toca vivir, son contemporáneos nuestros, ¿no? Y tocan temas muy interesantes que tienen que ver con la inmediatez, con lo contemporáneo y con lo de la historia de México, de toda Hispanoamérica y de otros países, porque todo está interrelacionado. No es como compartimentos estancos, ¿no? México es una cosa, Colombia es otra, no, todo eso está interrelacionado. Culturalmente y desde todos los puntos de vista. No se puede hablar de España sin mencionar México, sin mencionar Colombia y todos los países hispanoamericanos y otros países. Bien, porque han tenido mucho que ver con el desarrollo, la evolución
de los países hispanoamericanos a partir del 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. Bien, entonces a mí me place y me complace, como he dicho anteriormente en algún vídeo, pues recomendar a Zunzunegui, Zunzu, en Canarias, en toda Hispanoamérica y en Andalucía, Zunzunegui, ¿eh? Y este señor habla de cosas muy interesantes, incluso de su vida, de su biografía, de sus antepasados en primera, segunda generación, ¿no? ¿Y eso por qué habla de eso? Pues para hacer comprensible el tema que desarrolla, ¿no? Constantemente. Entonces, este señor, estuve viendo yo un vídeo, lo vi ayer por segunda vez o tercera vez, entre interrogantes. ¿Y si la historia que aprendiste está equivocada? Se dirige al público en general. Zunzunegui. Pues yo se lo recomiendo a ustedes. Entren en YouTube. ¿Y si la historia que aprendiste está equivocada? Zunzunegui. Zunzu. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vayamos a comentarios, ¿no? Comentarios y luego seguiremos tocando otros temas, ¿no? Me preguntan si que hable del dogo, me parece que he tomado nota por aquí, pero ahora no sé si lo voy a encontrar, ¿no? El dogo de Chile, perdón, sí, de Chile. Bueno, yo no conozco el dogo de Chile. No puedo hablar. Yo de lo que no conozco no puedo hablar. Si entran, por ejemplo, en vídeos que hay, Rufo Blogs, por ejemplo, que lo estuve viendo también, no, yo nunca me he preocupado en ver vídeos de personas que hablan de perros de distintas razas, de sus orígenes y todo eso, pero ahora llevo un par de días que he entrado para saber qué es lo que se está cocinando, ¿no? En las redes, por ahí, hablando de perros, ¿no? Y la verdad es que me he quedado patidifuso, sorprendidísimo, no gratamente. Que se habla de las razas, de multitud de razas, una tras otra y otra y otra y otra y otra y otra y así, hasta el infinito, diríamos, ¿no? Bueno, pues yo no puedo hablar del dogo argentino, pues porque no lo conozco. Perdón, chileno. Pero sí puedo hablar de que nosotros hemos mandado desde hace muchos años, y podría dar nombres y apellidos, perros a personas de Chile, a más de una y a más de dos, hace ya años. Y me consta que han criado con esos perros y que esos perros están en Chile, y de que esos perros han salido de Chile para Argentina, y han salido para Uruguay y para Paraguay. Me consta. Bueno, pues a saber si esos perros los han ido metiendo en otras líneas de perros que les dan unos nombres, unas denominaciones, ¿no? Como si de una raza se tratara, que yo no digo que ni que sí ni que no, digo a saber, ¿no? Entonces, claro, mandamos un macho y una hembra hace años, de la misma camada, a dos señores, que pertenecen a dos familias muy importantes de Chile. Uno de ellos es nieto de un presidente de Chile, no voy a decir más, ¿no? Y posteriormente les mandamos a los mismos dos señores, a las dos familias, otro macho y otra hembra. Yo no sé si en algún vídeo eso lo mencioné, es probable, es posible,
les mandamos, pues al señor que primero le mandamos una hembra, en segundo lugar luego le mandamos un macho para cubrir esa hembra. Y a la inversa, al otro señor, descendiente de un presidente chileno, le mandamos una hembra para cruzar con el macho. Bien, y le han sacado crías, y no me extrañaría, no quiero hacer ninguna afirmación, sino que es una suposición de que estas personas han comprado perros de este tipo a otras personas y que las han metido en esa cría, o sea, han criado con ellos. No lo afirmo, pero está dentro de lo posible y ellos sabrán. Y de lo que llegó a Argentina, puedo decir lo mismo, suposiciones, y que llegaron a Chile, a Uruguay, y son suposiciones mías porque yo no he estado allí para controlar a nadie, ni se me hubiese ocurrido. Simplemente lo que estoy planteando viene a cuento de lo que viene ahora. De Rufo Blogs, el alano español, hay un vídeo. Y entonces aquí en ese vídeo del alano español habla de las características, comportamiento y cuidados, ¿no? Introducidos en España, ¿no? Introducidos entre interrogantes, ¿no? Lo puse yo entre interrogantes. Introducidos por los alanos. Yo ya he hablado de los alanos y dónde se origina el término alano, alain, ¿no? Y según el diccionario Coromines y Pascual, ese término se origina en la península ibérica, en España concretamente. Bien. Luego habla de recuperación en los años 80 del alano español. Bueno, que se recuperó en los años 80. ¿Cómo va a ser eso? Reflexione. Y luego hay un comentario de Joel Zavala. El perro de la carátula es un alano español. Digo yo. Hay un comentario del señor Joel Zavala. Bien, ahí lo pueden ver. A ver qué les parece. Y luego el perro de la carátula de este alano español es un alano español de los de hace pocos años para acá, pero que no tiene nada que ver, no es del mismo tipo que los alanos que aparecen ahí, que los presentan como alanos. Y que hay un comentario que dice, esos no son alanos, esos son alanos españoles, esos son presas canarios. Bien, vean ese vídeo de Rufo Blog, el alano español. Bien. Y tiene otros vídeos sobre otras razas. Y digo yo que estos vídeos seguramente que atraerán mucho a personas que no conocen el tema, no conocen de razas, ¿no? Y ellos entran ahí y se creen lo que ahí se cuenta. Los orígenes, todo lo que se cuenta sobre esas razas, y lo dan por cierto. Pero yo por lo que he visto, todo eso son inventos del que hace los vídeos. Inventos. No se ajusta a la realidad. No conocen el origen de esas razas. No saben de lo que hablan. Pero, como se suele decir en español, no sé, en Hispanoamérica, con todo su morro, lo digo con todas las palabras, pues se atreven a hablar de una y otra raza y hacer recomendaciones y en fin. Y hablan pues de la alimentación y de no sé cuántas cosas más. El perro de la carátula es de un perro de ahí de la península que ha aparecido en revistas, incluso en España, ¿no? Pero los perros que se ven ahí en el vídeo del alano español, que hay uno con manchas blancas,
Eso no tiene que ver ni con el alano moderno español que se está sacando en España, ni tiene que ver con el perro de presa canario como alguien apunta ahí. No, esos son lo que yo llamo pseudo presas canarios y también se le puede decir pseudo alanos españoles. Nada tienen que ver esos perros con los alanos españoles, no el de la carátula que se presenta como el prototipo del alano español moderno, diríamos, ¿no? De los años 80, supongo yo, ¿no? Bien. Pero de lo que no cabe la menor duda, de lo que no deben dudar, es de que lo que yo planteo con respecto a los alanos españoles actuales y de los alanos españoles de hace, pues yo qué sé, 100, 200 años, 300 años, no tienen que ver, aunque se empeñan los recuperadores del alano español moderno, y moderno no de la modernidad que arranca del siglo XVI hasta nuestros días, que esa es la modernidad. Ayer se lo comentaba a uno de los amigos de mi hijo Manuel, que estábamos hablando de estos temas, ¿no? No, cuando digo moderno es el de hace 2 décadas para acá, 3 décadas para acá, ¿no? Y en cuya obra de recuperación pues ha estado y está involucrado Carlos Contera Alejandre, ¿no? Y otras personas, ¿no? Y ahí están empeñados, que si el villano, y luego son distintas familias, distintos tipos, donde han metido de todo. Desde el Rottweiler, el American Stafford, el American Pitbull, perro de presa canario, de esto moderno, o sea, de mediados del siglo XX para acá, es años 70 para acá, ¿no? No de mediados de los siglos. Entonces, de todo eso es el alano de nuestros días. El navarro, el perro que aparece ahí, navarro, que lo ponen como una gran cosa, ¿no? Y se me hablaba a mí Carlos Contera Alejandre aquí en Tenerife, ¿no? Delante del Hotel Mencey hasta las 3 o 3:30 de la madrugada, del navarro, de este, del otro. Bien, ese perro que se ve en las fotografías, navarro, el alano, uno de los progenitores del alano, diríamos, de nuestros días, ese perro que se ve de atrás totalmente baldado, displásico, perdido, eso no tiene que ver con los alanos de hace muchas décadas atrás. Nada, aquello desapareció. Y otra cosa que les voy a hacer notar. Fíjense en las capas de los alanos de hace unas décadas para acá, de capa bardina la inmensa mayoría. Y algunos los delatan los cruces de Rottweiler, otros de American Stafford, otros de American Pitbull. Y esos perros, claro, esos perros pegan. Esos perros pegan y le van a los animales, porque sacan sus cruces, ¿no? Hacen sus cruces con unos perros y con otros, y bueno, y ahí que si villanos, que si no villanos, bueno, todo esto ya viene de atrás 3, 4 décadas, no más, no más. Y entonces, claro, de capa bardina, qué casualidad, que esos perros son de capas bardinas. Los cimarrones son de capas bardinas y algunos, como llaman algunos, color crema, arena, color arena. Pero qué casualidad que tienen el mismo tipo, más o menos, desde algunos puntos de vista, ¿no? Pero predomina la capa bardina también. Bardina o barcina en el español de Andalucía, de Canarias o de Hispanoamérica, ¿vale? Pero como yo soy hijo de leoneses, criado en España, en Cataluña, pero yo me empeñé desde hace muchos años en hablar un castellano con la pronunciación C y Z, diferenciándolas, ¿no? Y no confundiendo la S con la Z, porque no es lo mismo, como dije en un vídeo, casar que cazar. Entonces, claro, en el castellano, puramente castellano, o sea, el español que se habla de La Mancha hacia arriba, hacia Asturias, Navarra, Vascongadas, que se habla muy bien el castellano, porque en Vascongadas lo que más se habla es el castellano.
En Navarra lo que más se habla el castellano. En Aragón lo mismo. Y ahí se pronuncia la C y la Z. No se pronuncia, no se confunde nunca la S con la Z. Entonces no es lo mismo cazar que cazar. Me voy a cazar aves. O me voy a casar con mi novia. Y los cazadores y los cazadores. Entonces, ese es el castellano más correcto. Ahora, no le vamos a inventar la plana a los canarios, donde yo vivo y llevo, y mis hijos son canarios, y mis esposas canarias, la argentina no, pero lleva aquí desde los 19 años, tiene 60. Yo no les voy a inventar la plana y decir, cambien la forma de hablar. No, eso sería una ridiculez por mi parte. Pero yo lo hago notar para diferenciar lo de capa bardina, lo de capa bardina y barcina. En castellano es barcina, y bardina, del árabe baraxa, lo de barcino, y del árabe origen incierto, el bardino. Y verdugo viene siendo lo mismo, y alagartado es atigrado, y en Canarias lagarteado. ¿Vale? Pero esas palabras no están reconocidas como si lo están bardino y barcino. Y barcino puede ser cualquier perro de cualquier raza, y bardino puede ser cualquier perro de cualquier raza. Y significa eso. Y yo digo que el término inglés, brindle, y el término bardino, desde mi punto de vista, no lo puedo demostrar, pero a mí me da la impresión, aunque lo estoy investigando y no he llegado a nada, pero a mí me da la impresión que la raíz es la misma, bardino y brindle, que no es taiga, de tigre. Entonces, bueno, pues estos alanos de este vídeo, eso no son alanos españoles, esos son pseudo-alanos españoles, o podríamos decir también, como uno apunta y dice, eso no son alanos, sino perros de presa canarios. Bueno, pues no son ni perros de presa canarios, ni son alanos españoles. Esos son pseudo-presas y pseudo-alanos. Se podría meter los dos con la misma denominación. O séase, que las personas que vean ese vídeo y que les arrebate, ¿no?, la ilusión de comprar un perro de esos, pueden comprarlo, pero cuidado, no es un perro de presa canario ni es un alano español. Es otra cosa que se han sacado ahí, pero que utilizan o un término o el otro, en este caso lo de alano, para vender los cachorritos, ¿vale? Lo mismo que ha pasado con el cimarrón. Claro, lo que yo quiero decir una vez más con respecto al cimarrón, bueno, pues un señor que ya viene en un vídeo con su nombre y apellido, de origen leonés, vio un perro que los propietarios le llamaban cimarrón, y entonces este señor se planteó crear una raza, ya que Argentina, lo dice él, no lo digo yo, Argentina tiene el dogo argentino, y entonces ellos, y Brasil tiene el fila brasileiro. Entonces, ¿por qué no crear el perro, una raza uruguaya, con su propia denominación, el cimarrón? ¿Cómo se llamaba aquel perro? Era el nombre que llevaba el perro. Y entonces ya todo eso se explotó, se explotó, no es que explotara, ¿no? No. Han explotado esa denominación para la raza. Y entonces cimarrón, y se acogieron a aquellos perros cimarrones criollos, como si hubiesen llegado hasta sus días, y fueron construyendo el cimarrón sobre esa base que venía de atrás. Y eso es
un fraude, eso es una estafa. Y no lo digo por denostar a estas personas, por criticar a estas personas, no. Yo estoy haciendo el análisis histórico de una realidad, el análisis de una realidad que es pasado, que viene de ahí, ¿no? Y que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, qué casualidad que estos perros tengan la capa bardina y algunos arena. La arena, el perro de presa canario, está en el estándar. Antes que el cimarrón, ¿eh? Antes que el cimarrón, ¿eh? No nos han prestado perros cimarrones para nosotros sacar nuestro perro de presa canario. No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. No le den la vuelta a la realidad, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos con esa lucha. El cane corso, bueno, pues el cane corso los hay de capa gris, gris plomo, los hay de capa negra, y bueno, y empezaron con unos tipos de, que aquí lo tengo, el cane corso, el mastín napolitano, pues ya iremos desarrollando ambas razas. Luego, a continuación, este vídeo va a ser un poquito largo como los demás. Entonces, claro, reflexionen sobre esto. Y hay un señor que me hace un comentario que hable de perros, y que me remonto a 1000 años atrás. Pero si los vídeos los hago yo. Si usted, caballero, quiere que hable de perros, pues mire usted tendrá que ver mis perros y aceptar, mis vídeos, y aceptar lo que son mis vídeos, y si no, cambiarse de canal, como se suele decir. Si a usted no le gusta Telecinco, pues cambie a otro canal de televisión, ¿no? Porque esta no le gusta, porque la ideología que ahí se maneja, o lo que quiera que sea. Bueno, pues yo no me voy a adaptar a las exigencias de nadie. Yo planteo mis cosas con toda mi buena intención y con profundos conocimientos en el tema que toco, y cuando no tengo profundos conocimientos, no me meto en profundidades y no me invento cosas. Yo procuro analizar la realidad pasada que tiene que ver con determinados perros, con determinadas razas. Me limito a eso, que en algún momento me podré equivocar, lo acepto, pero me lo tienen que demostrar con argumentos válidos, con argumentos que superen mis argumentos, porque de lo contrario lo que están haciendo es el ridículo. Entonces yo les digo, vayan a ver esos vídeos que hablan de razas, que hay varios vídeos, ¿no? Son colecciones completas. Uno y otro y otro y otro y otro vídeo, ¿no? Hablando de esas razas, y yo he estado viéndolo y todos son falsos. Todos. No se ajustan al análisis de una realidad concreta, de una raza canina en concreto, su pasado, su evolución, de dónde procede, cómo se ha creado esa raza, si es que se sabe algo de ella. Por ejemplo, díganme algo del mastín del Tíbet, vamos a ver. Díganme algo de cualquier raza, del caucasiano, díganme algo. Yo no me voy a inventar nada, yo me tengo que ceñir a lo que consta ahí. Pero claro, hay un montón de razas que se puede inventar lo que quieran, y con todo el morro, con todo el cinismo, con toda la desvergüenza, lo dicen en vídeos para poder cobrar dinerito a base de muchos vídeos, de monetizar, para poder sobrevivir. Bueno, pues ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Yo procuro estudiar un tema de una raza en concreto, y a ver qué relación puede tener con lo que nosotros criamos, el perro de presa canario moderno de los 70 para acá. Aunque en los años 70 había algo, pero no era antiguo, que es lo que yo quise demostrar y lo he procurado demostrar. Los perros que había, por ejemplo, los padres de Bobby Piva, y ahora los que acaban de llegar al vídeo, o a estos vídeos, no me pregunten luego en el apartado de comentarios, ¿quiénes eran Bobby y Piva? Pues ustedes busquen mis vídeos y escúchenlos, que son 100 y no sé cuántos.
120 o 125, pues escúchenlos. Que son muy largos, pues no los escuchen. Vayan a estos vídeos que son pura mentira. Mentira tras mentira, falsedad tras falsedad. Véanlos. Pero los míos son lo que son. Y entonces yo procuro ceñirme a realidades concretas del pasado y de lo que se está gestando en este momento. Y cómo se miente. Ya iremos viendo. Bien. Un comentario que me ha hecho un señor que me dice que escuche a Eva Tobalina. Bueno, pues sí. De hace muchos, o sea, de hace unos años, desde que está en internet, yo sigo a Eva Tobalina con muchísimo interés. Es más, yo tengo aquí un libro que ya lo presenté, y si me dice este señor que siga a Eva Tobalina, Carmelo Alonso Carreno. Me parece, ¿no? A ver. Bueno, si no es este señor, no, me parece que no. Bueno, el señor que me recomienda a Eva Tobalina, pues yo la sigo de hace muchos años y este libro lo recomendé. Aquí lo tengo, de Eva Tobalina, que yo cuando vi la presentación lo pedí. Aquí está, comprado en Top Psicología, en la librería Top Psicología, porque la propietaria me trae los libros aquí, porque ya lo he dicho en algún vídeo, la hija, una de sus hijas, montó aquí durante un tiempo a caballo, y entonces esta señora me dijo, mira, yo tengo la librería Top Psicología, como yo vengo por aquí, pues tú me pides libros y yo te los traigo. Bien, y esto se hizo así, y aquí viene la fecha de compra. Aquí lo tienen. Bien, entonces este libro es muy interesante. Lo estoy leyendo. Lo voy leyendo poco a poco porque tengo otros libros y me ocupa bastante tiempo también lo de los vídeos, que procuro ahora ver vídeos ajenos para ver qué es lo que dicen, y me he dado cuenta, ayer se lo comentaba a mi hijo, que hago bien en verlos y no he hecho bien anteriormente en no ver vídeos de otras personas que hablan de determinadas razas, y ahora lo estoy haciendo. Entonces yo veo a Eva Tobalina, la he recomendado, me parece que en más de una ocasión, porque es muy interesante, es una mujer que está muy puesta en la ruta de la seda, que yo recomiendo, porque es historia pura, ¿no? Esta señora está muy documentada, pero no es la única que trata la ruta de la seda, ¿no? Y bueno, ella se refiere, por ejemplo, a Marco Polo, y se refiere a otros autores que son verdaderos expertos también en la ruta de la seda y todo lo que tiene que ver las culturas que se desarrollaron, que estaban desarrolladas en aquella época de la ruta de la seda, como es Persia, como es Grecia, toda la repercusión que tuvo desde China hasta Oriente Medio y todo eso. Bueno, y de eso va todo lo de Eva Tobalina, pero es que Eva Tobalina toca de las culturas antiguas todo, o casi todo. Y yo he escuchado sobre Iberia, o sea, la actual península ibérica, sobre Grecia, sobre el norte de África, sobre las culturas antiguas, bueno, todo. Entonces yo lo recomiendo también a Eva Tobalina, y muchas gracias al señor que me hace esta recomendación. Veo que tenemos aficiones en común, lo cual pues a mí me honra, y es muchísimas las personas que tienen mucho en común con nuestras aficiones, porque son miles y miles y cientos de miles las personas que se interesan en la historia antigua, en todas las historias antiguas y no tan antiguas. Entonces, bueno, pues sí. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a empezar ahora con el mastín napolitano, recomendaciones, y entro a comentar.
He visto un vídeo del mastín napolitano, lo he visto 2 veces. Lo he visto 2 veces y se lo recomiendo a ustedes, que es este. El mastín napolitano, guión, entre molosos. Aquí viene Percy Salas Romailville. Bueno, pues aquí se ve y se ve el señor que hace el vídeo. Lo voy a poner en 2 partes. Aquí está. Y ahora muevo la pantalla y este es el señor que hace el vídeo. ¿Vale? Pues escúchenlo. Escúchenlo porque es muy interesante y sacarán sus conclusiones de lo que yo luego voy a comentar relacionado con el mastín napolitano. Bien. Más. Otro vídeo sobre el mastín napolitano o acerca del mastín napolitano. Mastín napolitano, historia, mitos y realidades. Si lo ponen en YouTube, les aparecerá el vídeo, pero yo se lo voy a dar, que lo tengo por aquí. ¿Vale? Aquí lo tienen ustedes. De acuerdo. Bueno. El primer vídeo de este señor no guarda relación. Su contenido no tiene que ver con el contenido de este segundo. Mastín napolitano, historia, mitos y realidades. Este segundo vídeo, esta segunda recomendación, habla, escúchenlo, véanlo, no les voy a adelantar nada. Saquen sus conclusiones y reflexionen con lo que él plantea, que tiene mucho que ver con lo que yo vengo planteando desde hace muchos años y que he plasmado en mis vídeos, en lo que degeneran las razas, pero no degeneran solas, no. Son los seres humanos los que las degeneran en lugar de ir en otra dirección, que es la mía. Lo que yo vengo planteando del perro de presa canario y que critico de otras razas, ¿no? De cómo han estado llevando al Bull Mastiff, al Mastiff, el inglés, el Bull Mastiff, el Bulldog inglés, pero que no soy el único. Desde hace muchos años todo esto se está criticando, se está cuestionando. Pero la mayor parte de la población, de estas personas que yo llamo frikis, que les gusta ver vídeos y otro vídeo y otro vídeo y otro, que le hablen de perritos y perritos y más perritos y más perritos, y se tragan lo que les echen. Y lo dan por bueno la mayor parte, porque no tengo yo más que ver la de comentarios que hay en los vídeos de Rufo Blog. La cantidad de comentarios que hay en otras series de vídeos. Y yo digo, hay que ver, es para acomplejarme yo, porque cuando yo veo las visualizaciones y las comparo con las mías, digo, yo estoy haciendo ridículo. Pero me da lo mismo. Porque yo me estoy centrando en el análisis de una muy concreta, de una realidad muy concreta, de una raza muy concreta, que es el perro de presa canario, y de las que toco yo de forma paralela. Entonces, claro, cuando veo tantos comentarios, lo que dicen los comentarios, las personas que, bueno, pues hay de estas personas que dicen que yo que hablé de perros, que no me vaya 1000 años atrás, pues yo le recomiendo, vaya usted a escuchar a esos, que no digo si, yo no sé si los estará escuchando o no, porque hay que ver todo lo que hay ahí en las redes, Pero eso, desde mi punto de vista, es intoxicar la mente de las personas. Eso no es hacer estudio de razas. Eso es una estafa, una engañifa.
Eso es engañar a las personas. Claro, hay personas que no tienen el conocimiento, y el conocimiento se tiene en las neuronas. En las neuronas, eso es el archivo del ser humano. Las neuronas, donde se archiva todo. Lo positivo, lo negativo, el frío, el calor, los conocimientos, todo se archiva ahí dentro. Entonces, pues, dicen, para gustos colores, sí, pero vamos a ver, no se trata de gustos, se trata de que entran al trapo, como se dice en términos taurinos, como se hace con el toro, que se le engaña y se le hace embestir, ¿no? Bueno, es aquí la de perros que se venderán y la de personas que comprarán perros influenciados por estos vídeos, y luego resulta que se encuentran con una realidad muy concreta, que es el animal vivo, y a veces se corresponderá con lo que les han contado y otras veces no. Pero lo peor es que les mienten en la mayor parte de las cosas que les dicen. Les mienten en sus orígenes de esos perros y tal. Yo quiero uno de esos, porque yo lo he visto ahí. Ahí ponen un comentario. ¿Y dónde puedo dirigirme yo? Porque yo quiero un perro de esos. Mastín, por ejemplo. Bueno, de este señor moreno calvo que está ahí. Escúchenlo. Y luego escuchen el segundo que les acabo de recomendar, que vale la pena, y escuchen muy bien lo que este señor dice. El señor, repito, Mastín Napolitano, Historia, Mitos y Realidades. Y los comentarios que hace este señor con un montón de imágenes vivas, de perros vivos, mastines napolitanos. Bueno, pues véanlos. Bien, y ahora vayamos a fotografías. Fotografías de mastín napolitano. Aquí tengo yo el libro del Cane Corso. ¿Vale? Bien. Vayamos ahora y vamos a hacer comparaciones. Del mastín napolitano, esto es de la revista Cani da Presa, que ya no se publica. Yo fui colaborador durante un tiempo de esta revista, que yo colaboré con ellos, con el señor Moreno Bufa y la señora Roberta Albanesi, que lo he mencionado en un vídeo anterior. Bueno, pues esta revista es la que ellos publicaban. Esta es... A ver qué fecha tiene esta. Del 94. Bueno, pues esta era la revista que se publicaba. Y a mí me ha servido de mucho esta revista, sobre todo para cuando hablan del mastín napolitano y del Cane Corso y el dogo de Burdeos y otras razas. Bueno, pues aquí hay una página, la página 53, y aparece un señor con un palo largo, alto, fino, y con dos perros, uno adulto y uno cachorro. Como dicen aquí, un cane napolitano, mastino napoletano, y un cucciolo de mastino napoletano. Y entonces aquí está la fecha de la fotografía, es de una revista, del Cani, en revista Cani número 13 del 4 del 7 del 49. No conozco esa revista, nunca. Las primeras noticias son estas. Y aquí aparecen esos perros con este señor. Eso es un mastín napolitano de aquella época. No se remonta siglos atrás. No. Se remonta al 49. Supongamos que esta fotografía fue hecha en un año, 2 o 3 o 4 años antes. Bueno, y aquí pone típico panorama campano con el cabrero, el mastino y el cucciolo. Lo pone aquí en letritas debajo de la fotografía. Lo repito. Dice aquí, típico panorama, el panorama, ¿no?, del campo con los árboles,
típico panorama campano, o sea, del campo, con il capraio, del cabrero, entiendo yo, il mastino y el cucciolo, el mastín y el cachorro. Pues esto era un mastín napolitano de esa época, lo cual quiere decir que lo que vino después, que ahora lo veremos, los perros que vinieron después, que aparecieron en fotografías posteriormente, pero no mucho posteriormente, no. Entonces, retengamos en nuestra retina mental esta fotografía. Bien, entonces resulta que en la revista Cani da Presa, en el libro del Cane Corso, hay dos fotografías, desde mi punto de vista, emblemáticas, muy importantes. Y aquí pone un Cane Corso del año, lo voy a leer en español, del año 50 con su propietario. Aquí lo tienen. ¿Lo ven este señor con sombrero? De 1950. A mí, díganme qué tiene que ver este perro. Este perro sí tiene que ver con el anterior. Con el anterior, que está con el cucciolo. Pero no tiene que ver con los mastines napolitanos de nuestros días, ni con los Cane Corso de nuestros días. O sea, este perro es el mismo tipo de perro que el anterior, que el mastín napolitano, que es lo que había en aquella época en Italia. Y aquí hay una fotografía en el mismo libro del Cane Corso, es este libro, el del Cane Corso. Cuidado, que es que no lo he presentado. Y este libro fue publicado me lo mandó Juan Carlos Barchi, se escribe Barchi en italiano, el 19 del 12 del 95, Módena, Italia. Me lo mandó este señor, cliente mío, que vivía en España, en la zona levantina, no sé si en Alicante o por ahí. Bueno, pues este señor me mandó de regalo este libro. Y este libro es de la editorial De Becci Editore, Milano, publicado en el 1993. ¿Vale? Bien, del Cane Corso. Pues aquí ya han visto esa fotografía y ahora hay otra fotografía y pone un Cane Corso rústico de los años 70. Díganme a mí qué tiene que ver este Cane Corso de los Cane Corsos que ustedes pueden ver en los libros, en las exposiciones. Y a continuación viene la primera fotografía del libro, un Cane Corso de nuestros días, del allevamento Cerberus, del criadero, como le decimos nosotros en español, Cerberus o Cerberus. Mírenlo. Pues este perro no tiene nada que ver con el anterior. Nada. Como dice en italiano, niente. Y aquí viene las partes prototípicas del Cane Corso. Y luego vienen, bueno, más fotografías del Cane Corso, el estándar del Cane Corso, regiones del perro del Cane Corso, otra vez. Pero estos perros no tienen que ver con el Cane Corso S. Esto es una reconstrucción o un intento de reconstrucción, ni siquiera de recuperación. Y entonces en este libro, y hay otros libros del Cane Corso de otros autores, donde ya vienen toda la descripción con mucho alarde fotográfico, con dibujos, con toda una historia que se inventan desde tiempos remotos. Pura mentira, pura estafa. Cuando vamos a los orígenes, veremos
es con mucho alarde de esculturas, de fotografías. ¿Lo ven aquí? Hablan de los orígenes, de la historia, del 1516 y de mucho más atrás. Bueno, y seguimos aquí con fotografías y dicen que es igual. Estamos en lo mismo. Aquí una escena de caza. Vale. Bien. Luego aquí, 1818-1899, Mónaco e Contadini, Pinacoteca Capodimonte. Bueno, entonces así se hacen los libros. Y luego comparen con mi libro. Comparen estos libros todos, del Mastín Napolitano, del Cane Corso, del Dogo de Burdeos, compárenlo con mi libro. Yo no me invento todas esas historias. Yo me refiero a perros de siglos pasados, pero no intento que se traguen la bola las mentiras, diciendo que estos perros de presa agrarios de hoy son como aquellos o descendientes de aquellos. Miren, aquí se remontan a Asiria. Fíjense. Y se quedan tan felices. Y venden el libro. Una editorial de prestigio, de nombre. Bien. Y todo esto es esas mentiras. Y está, pues claro, una editorial de prestigio. Buenas cubiertas, buena fotografía. Y las personas que no tienen el mínimo conocimiento, como no lo tenía yo hace muchos años, yo me tragaba estas bolas, esas mentiras me las tragaba también. Y yo daba por cierto esto. Fíjense ustedes, ¿ven cómo lo van construyendo todo un relato para vender el perro. Bueno, aquí hay otra fotografía, aquí se ven fotografías, ¿lo ven? Aquí hay otra. Todo de perros de tipo molosoide. Y aquí hemos visto esos perros, Cane Corso, de los años 50 y 70, y luego siguen. Luego vemos aquí las fotografías de estos perros negros. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, y hablan, y yo he estado viendo a criadores actuales en España, ya no voy a decir en Italia, que también, o en México, o en cualquier otro país, pues les hablan de la antigüedad de esta raza, y hablan de los pugnaces romanos, ¿no? De la época de los romanos, de la Roma clásica, ¿no? De los circos, y de los pugnaces británicos, aquellos molosos que tenían los británicos que los llevaron a los circos de Roma, ¿no? Del Coliseo, y allí se enfrentaban entre los perros con perros, los molosos de Molosia, y los británicos de aquella época, de donde descienden supuestamente los actuales mastines ingleses, ¿no? Todas estas historias que se montan y que luego viven de estas historias, los Carlos Salas de turno, las Anas Mesto de turno, los criadores actuales de Cane Corso, los criadores actuales de Mastín Napolitano, Y entonces, pues las personas se aprovechan de la inocencia, de la falta de conocimientos de las personas que los escuchan y dicen, y yo quiero un perro de esos. Y los compran. Entonces, aquí vemos de los mastines napolitanos. Vamos a ver si encontramos algo más, porque a lo mejor me he liado yo con las fotografías y con todo esto.
A ver, que lo tenía yo organizado ayer por la tarde, así que me van a perdonar mis deficiencias. Y aquí tenemos nosotros ese mastín napolitano que está este señor con el sombrero, 1950. Y aquí hay un perro de 1959. Hay otros perros. Esto viene de la revista Cánida Presa. Y ya estos perros no tienen nada que ver con aquellos perros. Ni con los actuales. Aquí los tenemos. Dice: el campeón 1959 de propietario Marcelo Pascali. Del 20, la internacional exposición internacional canina de Roma, 19 del 20 de mayo del 56. Grupo de mastines napolitanos del criadero de Grottaferrata, da Destra Perla, Marcelo Pascali, Tiberio e Claudia, ¿cuántos? Bueno, y entonces aquí aparece un perro mastín napolitano de esas fechas. ¿Tiene algo que ver con el de la fotografía del año 50? No. ¿Tiene algo que ver con los de mastines napolitanos que se crían de hace unas décadas para acá? No. Pues esto es un mastín napolitano de aquella época. Y aquí vemos más mastines napolitanos. Aquí está el campeón Tiberio. Un mastín napolitano. Fíjense. Este. Y luego hay estos cachorritos. Aquí otros mastines napolitanos. Aquí otros mastines napolitanos. Y ahora vamos a una fotografía emblemática también. Mastines napolitanos. Esta fotografía de abajo es de una exposición, si no leo mal, del 57, y hay un perro que tiene manchas blancas. Luego, bueno, esto no tiene nada que ver con los mastines napolitanos que con el tiempo fueron criando con todos esos belfos, esas arrugas y tal. Bien. ¿Qué eran estos perros? ¿Producto de qué? Bueno, pues como dice en la segunda recomendación del mastino napolitano, historia, mitos y realidades, producto de cruces diversos de aquellas fechas y que siguieron haciendo, ¿no? Razas que entraron a formar parte, no aquellos mastines napolitanos y cane corsos que aparecen, unos como mastines napolitanos y otros como cane corso los años 50, años 70. No, esto es otra película, otra historia, en manos de gente supuestamente seria, responsable, con títulos, con licenciaturas universitarias, médico, no sé qué, empresarios, bien. Y estas personas, con todo el morro, sacaron mediante unos cruces sin pies ni cabeza, unos perros que aquí los tienen. Vuelvo a repetir la fotografía. Mírenlos, las manchas blancas y tal. ¿Y eso qué eran? Pues lo que yo dije ya hace hace varios vídeos atrás. Dogo alemán de capa negra, que es lo que le dio la capa negra. Dogo alemán de capa gris, que es lo que le dio la capa gris, de leonado, que le dio la leonada, mastín inglés, le metieron dogo de Burdeos, que le dio la capa caoba, que luego lo han ido eliminando la capa caoba,
Las manchas blancas las fueron eliminando también, fueron limpiando, ¿no? Y entonces fueron presentando ya un perro de un mastino napoletano, distinto poco a poco. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Pero, ¿qué es el mastín napolitano en nuestros días? Pues diríamos, una errónea cría y selección que los ha conducido a un callejón sin salida. La raza está en un callejón sin salida, no tiene remedio. Pero todavía hay gente que vive de ese perro. Entre ellos, entre estos señores, pues este señor moreno calvo, la primera recomendación del vídeo ese, que verán ustedes cómo habla del mastín napolitano, cómo fue, y cómo se remonta a los perros de los asirios. Pero, ¿por qué lo plantean en esos términos? Pues yo se lo digo a ustedes. Tanto los del Cane Corso actuales como de los mastines napolitanos actuales, y ahora me referiré yo, ahora voy a hablar de este señor, que es de Hispanoamérica, no recuerdo de qué país. Bueno, pues la finalidad es vender sus perros, no es otra, lucrarse con la cría de sus perros. Pero lo malo no es que él venda sus perros, todos queremos vender nuestra producción, ¿no? Sino que él se monta toda una historia, toda una película, que empieza en Mesopotamia, Asiria, menciona Nínive, y viene pues por Grecia, viene por Roma y viene hasta nuestros días. Y a vender. Claro, el que no sabe, todo eso se lo cree. Pero este señor sabe que todo eso es falso. Y si no lo sabe, este señor está para que lo lleven a un manicomio. Porque este señor sabe que todo esto es mentira. Y los señores del Cane Corso saben que todo eso es mentira. Esa historia de los Cane Corso, todo eso es mentira. Y que los del Cane Corso, los del mastín napolitano que están en un callejón sin salida, sin duda, no hay remisión posible. Y los del Cane Corso, que uno ve una monográfica por internet, y dices, hombre, pues hay una uniformidad racial, sí. Pero yo he escuchado comentarios a un joven que cría Cane Corso en España, que también va a las exposiciones, no lo voy a mencionar, y al que lo entrevista, es un podcast, y este señor que lo entrevista de perros, por lo que yo he observado ahí, no tiene ni la más remota idea. Pero bueno, este señor que hace los podcasts, pues es como tantos que hacen podcasts, ¿no? Hace preguntas y el otro le responden, y hay como una complicidad entre ambos. Una complicidad. Pero el que hace las entrevistas, la misma complicidad la tiene con el que le presenta alanos españoles, o villanos, o boxers, o cualquier otra raza. Se entabla ahí una complicidad, ¿no? Le hace unas preguntas que tienen que ver con la raza que tocan ese día, y entonces la mentira. Cuando hablan de los malinois, cuando hablan de los pastores alemanes y cuando hablan de todo eso. Porque claro, si realmente tienen que dedicarse estas personas que hacen los podcasts y los que se presentan, a los que le preguntan, si tuvieran que hacer con cierta profundidad, ¿no?, un estudio de lo que van a tocar ahí, no podrían hacer los podcasts. Porque entonces no sería posible. Porque entonces tendría que hacer preguntas, formular preguntas a la persona entrevistada, para desentrañar la realidad de esa raza, de dónde viene de verdad. No, hay una complicidad. Y entonces el entrevistado cuenta, dice cosas sobre ese perro, sobre esos perros, y se remontan, por ejemplo, a los pugnaces. Este joven
el de los cane corsos, se refiere a los pugnaces, o sea, como que pugnaces es de aquellos perros de la época de los romanos, de hace 2000 años atrás. Aquellos romanos de los circos, ¿no? Que había gladiadores, que había leones, que había peleas entre unas fieras de un tipo y otras salvajes, ¿no? Bueno, pues se remontan a aquellos tiempos. Y a vender cane corso. No quiero mencionar a criadores porque se molestarían mucho conmigo, ¿no? Y entonces se tirarían a degüello. Y yo no tengo ningunas ganas, pero sí que yo no me voy a quedar con las ganas del estudio de esto e intentar, al menos en la medida de mis conocimientos y de mis posibilidades, destapar el fraude, la mentira. ¿Cómo? Aportando documentos gráficos, fotografías, que vean. Y esto podría yo, aquí vienen fechas, 1958, el Guaglione, que es este Guaglione, este es el Guaglione, que fue campeón, y entonces aquí vienen los criadores, tabla número 1, tabla 2, tabla 3, tabla 3, aquí vienen los criadores, aquí, todo es mentira. Todo esto es mentira. Vienen los años del 49, ahí viene 49, ahí menciona los criadores, Scansani, propietario Trolli, uno de Villanova, Aria de Villanova, Gloria di Grottaferrara, en fin, vienen los criadores y los años. Y los años. Me encantaría que ustedes los pudieran ver todos en detenimiento. No sé si será posible. Y atrás. La primera página es la segunda. Y atrás. No sé si será posible. A ver si los pueden captar. Todo eso se ha publicado en esta revista Canida Presa, que se dejó de publicar, que dirigían María Moreno Bufa y la señora Roberta Albanesi. Bien, entonces, este joven peninsular español que hace podcast sobre distintas razas, de los alanos españoles, del tal. Entonces ahí se despachan todos a su gusto. No se esfuerzan en hacer honor a la verdad pasada de estos perros. Y si no la conocen, pues retírense. Váyanse a otra cosa. Dedíquense al cultivo del champiñón. O a criar, o yo que sé, a cultivar el árbol de la guanábana, ¿no? O de la chirimoya, o del tomate, o a cultivar sandías. Hagan otra cosa. Pero todo esto es una mentira. Entonces uno de ellos dice que no va a dejar de criar cane corso, pero va a empezar una nueva etapa que al parecer no ha empezado todavía. Criar Bandocks. Claro, yo lo estaba escuchando y una vez terminado el podcast me hago la siguiente reflexión que expongo a ustedes. Vamos a ver. ¿Qué es un bandog? El término bandog se origina en Estados Unidos. Un joven veterinario que le llama a unos cruces de American Pitbull con mastina napolitana o con mastina inglesa, el producto era un bandog. Y si luego cruzaba esos perros entre sí, eran bandog. Y dependiendo también del porcentaje de mastín inglés
o de mastina inglesa, o de mastina napolitana, podían tener un 75% para darle más tamaño de mastín inglés, mastina napolitana, o sea, de mastín inglés y de mastín napolitano, pues seguiría siendo un bandog, pero el porcentaje era lo que cambiaba. Es como el hispano-árabe, el caballo hispano-árabe. Pues yo qué sé, se puede cruzar una yegua española con un caballo árabe y el producto es al 50%. Si ahora cruzamos una potra de ese cruce al 50% y le ponemos un caballo español, pues será al 75% español. Pero si le ponemos un árabe, será al 75% árabe. Bueno, pues lo mismo era con el bandog. Eso es el bandog. Punto. Pero llamarle bandog a un perro presa canario, que le han puesto lo que sea, un alano español, de eso que llaman alano español, y luego cruzan con eso sin estándar, porque habla que no quiere ceñirse a un estándar esa persona, ¿no? Bien, entonces que él no se preocupa por eso. Él lo que intenta o va a intentar, porque al parecer ya le han regalado un producto de pura raza, de otra raza, y que el proyecto de esa persona es cruzar perros para sacar perros funcionales. Pero vamos a ver, si usted lo que va a utilizar es un cane corso o un perro de presa canario, uno de estos alanos que están sacando ahora, o un cadebou de los que están sacando ahora, vaya usted a saber qué, con Malinois, con pastor alemán, por un ejemplo, no es que eso sea lo que vaya a hacer. Entonces no se le puede llamar bandog. Va a ser unos mestizos y unos remestizos de lo que quiera que sea. ¿Qué ocurre? Que le va a llamar bandog para atraer la atención para después vender los productos. Porque de lo contrario nadie se los va a comprar, que es lo que yo he dicho tantísimas veces desde hace años, y lo he publicado en prensa y en revistas, y lo he dicho de viva voz por medio de las redes, ¿no? Que le llaman perro de presa canario sin tener orígenes en Canarias, o apenas tiene orígenes en Canarias, le llama perro de presa canario a unos cruces que han hecho ellos allí, con o sin perro de presa canario, pero con otras cosas, y le llaman perro de presa canario aprovechando la moda del perro de presa canario para poder vender sus cachorros y a buen precio, al mejor precio posible. Y eso se ha hecho en Brasil, eso se ha hecho en Portugal, eso se ha hecho en la península ibérica, eso se ha hecho en cantidad de sitios y se está haciendo. Cogen y dicen, bueno, mira, una mastina inglesa en Estados Unidos, o aquí en Canarias, o en Italia, o donde quiera que sea, y le pongo, porque como el perro de presa canario es producto de cruces, pues yo le pongo a esa mastina inglesa un perro de presa canario, de los de Irema Curto, por ejemplo, ¿vale? O del club, de los socios del club de aquí, o de Gran Canaria, ¿vale? Y eso lo llaman perro de presa canario. Ahora pongamos el ejemplo con el cane corso. Dice, no, como el cane corso es producto de cruces, pues yo soy norteamericano, o inglés, o italiano, o donde quiera que sea, yo echo mano de un cane corso, hembra, y le pongo X, un mastiff, o un mastín español lobero, y al producto le llamo cane corso. ¿Por qué? Hombre, porque con el nombre de cane corso voy a vender los productos. Eso es de un cinismo que echa de espaldas. De espaldas. Es como yo echo mano de un Malinois o de un pastor alemán de pura raza. Pastor alemán es de pura raza, si no, no es pastor alemán, ¿no? De línea de trabajo. De Cartago, por ejemplo, que al parecer la hija sigue criando. La hija de Arthur Kemmer, que yo conocí, traté y traje bastantes perros de ese criadero. Bien. He hecho mano de un pastor alemán de Cartago. Y yo le pongo un Bosseron. Y al producto le llamo pastor alemán. De trabajo.
porque yo no quiero estándar, no quiero nada. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues yo estaba ayer escuchando, al señor de Casa da Morte, o Santa Morte, no sé cuántos, de Brasil, de hace 2 años. Yo entiendo algo del brasileiro, ¿no? Y del portugués, pero no me quedo con toda la canción, no. Entonces, ahora como tenemos la traducción vía Google, ¿no? Traducción simultánea, o sea, inmediata, entonces allí pone traducción al español. Entonces yo estuve escuchando a este señor de Brasil, de Casa da Morte, las cosas que se decían, porque se refiere a Manuel Curtó. Entonces, escuché todos los comentarios que había ahí, de lo que él decía y de los comentarios del vídeo. Así fue. De lo que él hablaba, yo fui traduciendo. De los comentarios de la gente, que un montón de seguidores, todos a favor, excepto los 2 o 3 últimos. Pero los demás, todos a favor. Entonces este señor, allí sentado, con un perro o perra, supuestamente de presa canario, de los que yo digo pseudo presas canarios, y el motivo del vídeo de este señor, que motiva los comentarios al vídeo que él hace, es porque yo hice referencia a que eso no son perros de presa canarios, antes de 2 años, o sea, hace más de 2 años, perdón. Y yo lo comenté en un vídeo, ¿no? Lo denunciaba públicamente, que eso no era. Lo mismo que aquí en Canarias se han hecho determinados cruces y se seguirán haciendo, que eso no se pueden considerar perro de presa canario, porque no se ciñen a un estándar. No lo hay. Pueden cruzar con cualquier cosa. Traen un alabay, como yo conozco, y le han puesto un perro de presa canario, entre comillas, y luego eso lo venden como perro de presa canario. O le meten un caucasiano y luego el producto al hijo o la nieta le llaman perro de presa canario. Eso se ha dado aquí y yo lo he denunciado. Y eso sería el cuento de no acabar. Y desde mi punto de vista es un gravísimo error. Entonces no se puede hablar del perro de presa canario como si de una raza se tratara. Solamente se puede hablar del perro de presa canario como si de una raza se tratara cuando hay un prototipo racial y nos guiamos por el prototipo racial. Y llega un momento que ya, si hay que introducir alguna raza pura, habrá que estudiarlo muy bien y hacerlo muy bien. Y he puesto los símiles, por ejemplo, de los caballos en Portugal, del lusitano o del alter real. Pero no vamos a estar ahí para dentro y para afuera y venga y dale, pues porque eso no va a ninguna parte. Entonces, este joven, que yo me imagino que yo no lo he mencionado, pero de la forma que yo aludo al podcast, pues llegarán a la conclusión que yo me refiero a ellos, ¿no? A mí me da lo mismo. Ahora, no podrán decir en ningún momento que yo he dicho fulanito de tal, le pregunta paranganito de cuál, esto y esto y esto, y responde esto, y véanlo. No. Yo no los he dirigido al vídeo de ellos. Simplemente que hago el análisis de una realidad que yo he visto. Entonces, esto mismo se dio en Brasil y en otros puntos, pero yo aproveché para que otros escuchen lo que yo planteo y estoy en mi pleno derecho de hacerlo. Nadie me lo puede prohibir. Y si alguien, como en el caso del señor de Santa Morte, de Brasil, que ya este señor me parece que ya no cría, me parece, y no voy ahora a referirme por qué no cría, por algo muy grave, pero no voy a entrar en eso, porque no quiero, ¿cómo se suele decir? Leña del árbol caído. No quiero, no es mi finalidad. Yo hablo de perros y cuando tengo que mojarme me mojo y cuando tengo que denunciar, con arreglo a mis argumentos y a mi forma de verlo, lo denuncio. Entonces el señor este de Santa Morte
Pues como yo hablé de sus perros, de esos perros que eso no son presas canarios, porque ¿en qué lugar quedamos los que nos esforzamos en criar perros de presa canarios? Con un prototipo racial. Yo estoy en mi pleno derecho de decirlo. Como un poeta determinado puede decir que eso no es poesía, será otra cosa. Y el que intente defender eso que dicen que es poesía, pues se arremeterá contra esas personas, ¿no? Como hace este señor maestro, que es catedrático de filología y sabe de lo que habla. Entonces este señor podrá criticar. Bueno, pues yo no soy catedrática de nada, pero soy un profesional del perro y estoy totalmente involucrado con el perro de presa canario. Entonces yo me he tomado la libertad y la osadía, si ustedes quieren, he tenido la osadía de denunciar esas cosas. Esto del mastín napolitano y esto del cane corso. Pero es que esto se nutre con estas personas. Si no, ya no existiría. Estas personas son las que mantienen en el día, van nutriendo, van alimentando todo esto para vivir de ese perro. Que si ellos hicieran una labor concienzuda, seria, honrada, con una ética, y sacan un perro, como hay tantísimas razas que son producto de cruces, que son producto del mestizaje, y nosotros somos producto del mestizaje. Pues esto es producto del mestizaje, pero cuando hablamos de razas caninas o de aves o lo que quiera que sea, cuidado, ahí ya sí que entra lo de la raza, el prototipo racial. Y eso no hay quien me lo discuta, es un hecho cierto. Y para poder ir a competir a una exposición de canarios de las Islas Canarias, de postura, de exposición, pues que es producto de cruces, bueno, pues si usted quiere concurrir a una exposición tendrá que llevar todos esos pájaros, esos canarios de aquí, con su pedigrí, con su prototipo racial, con su genealogía y participar. Si no, no tiene ni pies ni cabeza. Porque yo estoy en contra de cómo se han llevado las cosas. No estoy en contra de que haya exposiciones caninas morfológicos, pero que se exija el prototipo racial y no el amiguismo, y radiografías de cadera, y test de carácter. Yo critico la forma de cómo lo han llevado y por eso yo no pertenezco a ningún club, ni a ninguna sociedad canina ya, ni de la Sociedad Canina Española, por ese motivo. Y voy por libre. Y soy muy libre de denunciar aquello que yo crea conveniente, siempre y cuando no falte a la verdad, ni insulte a nadie. Yo no falto a la verdad ni insulto a nadie. Bajo ningún concepto. Simplemente que digo que esto es un fraude. Esto de los cane corso es un fraude. Esto del mastín napolitano es otro fraude. Y que no tiene que ver, ¿por qué es un fraude? Porque no tiene que ver con aquellos perros de hace 2000 años, ni de 500, ni de 800, ni hace 100. Es otra cosa que se han montado. Y han utilizado determinadas razas para sacar el mastín napolitano, el mastín inglés, lo metieron. Y en una entrevista que le hizo un señor de Málaga, que criaba mastín napolitano, hace muchos años de eso, no recuerdo el nombre que tenía el criadero ese, y entrevistó al señor de Di Ponsano, del criadero Di Ponsano, que por aquí viene el nombre, pero yo no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, del criadero Di Ponsano, que está por aquí. Pues los que siguen lo del mastín napolitano saben a quién me refiero. Pues le hizo una entrevista este criador malagueño de mastines napolitanos al señor de Di Ponsano, del criadero Di Ponsano. Y entonces el señor de Di Ponsano, según parece, según la entrevista que yo escuché, que yo leí, no sé si era la revista El Mundo del Perro o algo así, bueno, pues decía el señor propietario del criadero de Di Ponsano, de que todavía había personas que cruzaban con mastín inglés, y que eso él lo consideraba un
un desacierto, o sea, no, un inconveniente, que tenían que haber separado y haber seguido. Bueno, pues yo digo que esos criadores de mastín napolitano, de estas fotografías que aparecen con esos productos de cruces de las razas que yo he mencionado, mastín inglés, también parece que hicieron enjuagues con experimentos con el bulldog inglés para el mastín napolitano, dogo alemán sí, dogo de Burdeos también. Y el Bull Mastiff lo han metido en el Cane Corso. El mastín napolitano, como han dicho más de 4, que eso es de dominio público y no lo pueden negar los criadores de Cane Corso, que el Cane Corso es un derivado del mastín napolitano, más le metieron boxer y le metieron Bull Mastiff, y a mí me pidieron perro de presa canario, que seguramente que lo han metido también ahí dentro, alguno de los criadores. Bueno, y eso está todo eso metido ahí dentro. Pero a la hora de vender sus cachorros, hablan como de que esos son razas puras que vienen de tiempos remotos, ¿no? Y se llenan la boca hablando y dando besos a sus perros una y otra vez, a esos perros, y hablando de que eso es lo más maravilloso del mundo. Pero mienten. Mienten en cuanto a sus orígenes. Y lo saben, claro que mienten, claro que lo saben. Pues no, ustedes lo que tienen que hacer es hablar de la realidad. Pero claro, ahora, si hablan de la realidad, desde que empezaron tenían que haber hablado, pero entonces no hubiesen criado Cane Corso ni mastín napolitano. Ese es el problema. Pero ellos siguen alimentando el monstruo. Mientras aguante. Llegará un momento que ya no se venden mastines napolitanos, porque ya esos mastines napolitanos que ustedes van a ver si entran en estas recomendaciones que yo les he hecho, verán que eso es un callejón sin salida. Ya eso no se sostiene. Y por eso yo, y la razón de ser de mis vídeos, en defensa del perro de presa canario, de este gran proyecto, he estado machaca, que no nos salgamos del estándar, que mantengamos una línea de cría y de selección seria, ética, honrada, y no vayamos dando bandazos. Ahora sí, no tienen un límite máximo y lo podemos criar de 70 kilos. Pues eso es un error gravísimo y van a degenerar en lo mismo. Hay que centrarse. ¿Por qué el pastor alemán, por ejemplo, se ha mantenido en una línea y tantísimas razas se han mantenido en una línea generación tras generación, década tras década? Y ahí están y seguirán estando. Y se siguen preocupando de una forma muy honrada, muy seria, muy profesional. Pero con estas personas, con estos planteamientos, con esta ignorancia, con estos intereses, con esa egolatría, que no aceptan que es así, cuando saben que es así, y que estos perros mastines napolitanos ni los Cane Corsos no son de los pugnaces, como dice este joven de los Cane Corsos, no tienen nada que ver. ¿Y cuánto va a aguantar el Cane Corso? Hombre, pues yo desearía que aguantase décadas y décadas y décadas y siglos, pero no es posible si no se seleccionan de una forma inteligente, teniendo muy en cuenta la calidad de los ejemplares desde el punto de vista funcional, la calidad desde el punto de vista de la salud. Si no, y sin desviarse, el prototipo ese hay que seguirlo. No me vengan a mí a decir que esos mastines napolitanos que ven ustedes hoy en día en las exposiciones, que ya yo he mostrado hace poco en mis vídeos, esas fotografías de los mastines ingleses, y no digamos de los mastines napolitanos con esos belfos, esos pliegues. Pues ahora en esto del mastín napolitano, historia, mitos y realidades, bueno, pues ahí lo ven. ¿A dónde van con eso? A ningún sitio. Y este señor moreno, calvito, hispanoamericano, que habla que en la segunda recomendación vuelva a lo mismo para que no se les olvide, entren ahí, entren, no se limiten solamente a lo que yo planteo, porque la finalidad de lo que yo planteo es que presten atención todas aquellas personas que me escuchan y me quieran tener en cuenta lo que yo planteo, es que entren ahí y que lo vean.
Y las mentiras que yo ya he dicho, yo no digo, por ejemplo, si para la finalidad que están criando y seleccionando el alano español, yo no he dicho si son buenos, malos o mediocres. He dicho simplemente que esos no son los alanos de antaño, ¿eh? Y yo no he dicho tampoco del cimarrón que sean buenos, malos o mediocres. Simplemente digo que esos perros no son eso que dicen, que no tiene nada que ver con aquello, que tiene que ver con algo de lo nuestro. Y qué casualidades, que los alanos españoles están todos tirando, pues eso, a la capa bardina, ya desde Navarro para acá. Pero cuando ustedes miran los perros que había, que las fotografías que conservamos o las descripciones que tenemos, como yo he intentado, al menos eso ha sido mi intención, valga la redundancia, pues de mostrárselo a ustedes de que aquellos alanos de hace 60, 80 o 100 o 150 o siglos atrás de España no tienen nada que ver con estos, que son todos de capa bardina también. Y si nosotros nos hubiésemos inclinado por las manchas blancas, pues ellos hubiesen inclinado por las manchas blancas, tanto en el cimarrón como en el alano español y como en el cane corso y otros. ¿Por qué? Porque vendería. Pero no, ellos se han arrimado a la filosofía nuestra, y voy a decir mía, que he ido centrándome desde hace mucho tiempo en la capa bardina, capa bardina, capa bardina, y ahí ha quedado. Y yo reaccioné, por ejemplo, en el primer simposium de razas, del perro de presa canario en Gran Canaria, y eso, el primer vídeo que hice y el segundo que apuntaba más en el tema, de no a esas manchas, porque no iba por ahí la tendencia que íbamos creando. Porque el perro piloto de Miguel Vega era bardino. El Barrabás era de capa bardina. Y así sucesivamente. La capa bardina era la que se fue imponiendo, la que íbamos imponiendo. Y las manchas blancas, que yo fui uno de los defensores al principio, pero después me fui inclinando hacia la capa bardina, y yo se lo dije a Manuel Martín Bettencourt en Tamaimo, que mis capas preferidas era la capa bardina y la capa negra, en sus distintas tonalidades la capa bardina. Y yo he ido por ahí, los demás han seguido por ahí esa tendencia, los del club han seguido por ahí, y eso es lo que está imponiéndose. La capa leonada, sí, pero no las otras. Y entonces estas razas nuevas, la dichosa garganta. Bueno, pues no me voy a extender más. Queda claro lo que yo planteo. Sigo con la misma idea. Selección, selección, selección. Remar todos en la misma dirección. Y todo eso que denuncio son hechos ciertos. Totalmente ciertos. Y ese no es el camino para el perro de presa canario. El futuro del perro de presa canario está garantizado siempre y cuando nosotros vayamos, cuantos más mejor, en esa dirección de calidad y selección. La calidad y la selección es el prototipo racial, y los que quieran criar otra cosa, que críen lo que quieran, pero no le pueden llamar perro de presa canario, porque eso no lo es. Eso es mastín napolitano que hemos visto y que acabamos de ver aquí. Eso no es el mastín napolitano. Eso no es lo que habían empezado. Este perrito no es. Estos perritos no son. Y aquí hay unos señores con corbata, supuestamente serios, algunos de ellos, aquí los jueces juzgando, ¿lo ven? Sus perros. Lo mismo que pasó con el perro de presa canario, los jueces oficiales, la Sociedad Canina Española, los clubs de raza,
el estándar de la raza, que no han respetado bajo ningún concepto en ningún momento. El mastín napolitano nunca, el cane corso tampoco. Y entonces eso no tiene nada que ver con el cane corso que hemos visto de los años 50 y el mastín napolitano de los años 50. Es que no les une nada desde el punto de vista genético, ni el prototipo racial. No, no tiene nada que ver, es otra cosa, pero que han intentado, como están haciendo en Uruguay, porque ellos no pueden mostrar ningún perro cimarrón de hace 80 o 90 o 100 años, mostrarlo para que lo veamos y qué similitud hay con lo que se está criando ahora ahí, y venga a exposiciones y a vender, que lo muestren. Que muestren perros de los que supuestamente descienden esos cimarrones uruguayos. No, estas personas tienen el mismo cinismo que lo que yo vengo denunciando con respecto al mastín napolitano, al cane corso, todos. Es lo mismo. Lo que pasa es que ellos se convencen, se creen sus mentiras, pero en su fuero interno es como el que peca. El que peca, de lo que sea. El que comete delito, en su fuero interno sabe que ha delinquido. El que le ha puesto los cuernos a su mujer sabe que le ha puesto los cuernos a su mujer. Pero claro, no lo va a decir, porque entonces le puede costar la separación de su mujer o el desprestigio como persona, ¿no? Bueno, pues ellos se mantienen en sus 13 y para adelante la carreta. Sí. Pero yo le digo a los del perro cimarrón que le pusieron el nombre como el señor este, que se supone que es el creador de la raza, cuando se reúnen en su casa, que es el principio de la raza, ¿no? Allí debaten y echan a caminar la nueva raza con el nombre de aquel perro que descubrió, que cuando le dijo, ¿y cómo se llama? Cimarrón. Pues ya está. Sí, amigo, pero todo no es tan simple. Porque luego vienen los Manuel Curto de turno y tiran de la manta y dicen, vamos a ver. Dicen que viene de los cimarrones, de los perros criollos, de aquellos que introdujeron los españoles. Y mencionan algunos perros de los españoles. De los conquistadores. Esto es una farsa, una mentira todo. Entonces, ¿qué acontece? Que no pueden mostrar perros. Aquí por lo menos tenemos estos perros italianos, tanto cane corso como mastín napolitano, de aquel entonces. Y cuando los comparamos dicen, no, aquí no es que haya carta, ¿cómo se llama? Trampa y cartón. No. Es que es mentira. Esto lo podemos demostrar. Pero con el cimarrón uruguayo no se puede demostrar, porque no hay perros de atrás. No los hay. Eso, que sean eso que estamos viendo. Y vamos a ver en qué va derivando ese tipo de perro. Que tiene que ver mucho con el perro de presa canario que hemos venido criando. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? ¿Qué es lo que han hecho? Y que no acusen a algunos de estos jóvenes, porque el señor este, diríamos el padre de la raza, que aparece en el vídeo, en la entrevista, ¿no? En ese podcast, que primero hablan de la espiritualidad y terminan hablando de la espiritualidad, de la religión y todo eso. Pero el cuerpo importante, entre el principio y el final, se está hablando del cimarrón. Y cuenta la historia. Entonces, eso lo delata. Y yo me baso en eso para demostrar que eso es una estafa, que ya tiene el registro de la FCI, ya tienen sus genealogías, y ya, y ahí lo que le han metido y no le han metido, pues ellos no lo van a confesar. No lo van a confesar porque quedarían muy mal. Entonces, ante el hecho de la infidelidad con la esposa, hacia la esposa, es negarlo siempre. Siempre. Pero es que esto
es distinto. Porque aquí se ha echado a caminar, ¿no?, una raza con un origen falso. Y esto se acaba descubriendo. Porque en el caso de Max von Stephanitz, en Alemania, a finales del siglo XIX, el capitán de caballería, Max von Stephanitz, no mintió bajo ningún concepto. Era un hombre honorable. Estas personas no son honorables, son unos oportunistas, unos mentirosos compulsivos. Aunque peinen canas, aunque tengan 80, 90 años, son unos mentirosos. Es un fraude. Max von Stephanitz era un caballero. Y Max von Stephanitz dejó todo un legado. Oran von Grafrath, el primer semental, el primer perro que se inscribió como semental en el libro de orígenes del pastor alemán. Oran von Grafrath, un perro de capa gris lobuna. Un dibujo hecho a plumilla. Y en ese modelo se basaron para sacar ese modelo de oreja erecta, ¿no?, tipo lobuno. Y entonces sabemos que echaron mano de distintos tipos, no lo ocultaron, de distintos valles de Alemania, de perros de pastoreo, arlequines, de pelo largo, con orejas caídas, de perros de pastoreo, y sacaron un prototipo racial, y ese prototipo era Oran von Grafrath, y nadie tiene nada que decir. Pero claro, con estas personas mentirosas, compulsivas, todo son mentiras. Lo que hubiese pasado con el perro de presa canario, si no hubiese tirado de la manta lo que estaba haciendo el Club Español del Perro, antes de ser el Club Español del Perro de presa canario, después ya Club Español lo mismo, ya es la raza que se sigue caminando, y las mentiras, bueno, se conocen ya, todo el mundo lo sabe. El que se ha querido enterar se ha enterado, porque yo me he ocupado de denunciarlo, pero es que lo saben y lo han denunciado también otras personas. Lo que ocurre es que no han salido, como se suele decir, a la palestra, no han salido los medios a denunciar eso, de que todo eso es mentira, y que todo eso es hijo de son producto cruces de esto y de esto y de esto y de esto y de aquello. Y esto están haciéndolo con el alano español. Lo mismo, están mintiendo. Y lo saben. El Carlos Cortera Alejandre lo sabe todo eso que estoy hablando yo. Ahora, ellos se justificarán, ellos dirán que no, y en su foro interno, no, porque Curto no dice la verdad. No, él no sabe lo que habla, porque nosotros echamos mano de unos perros alanos que venían, que estaban emparentados y no sé qué, no sé cuántas. No. Ahí no está el perro de toro, prognata, ahí no está metido el alano, porque además no tenemos tampoco unos patrones raciales, tenemos unas referencias que tienen mucho valor y mucha validez, ¿no?, de cómo era el perro que importaron y lo describen a Inglaterra, y cuál era el nombre, cuánto pesaba. Bueno, pues está ahí, y yo lo he leído, y en el libro de este señor asturiano vienen hasta los pesos y tal. Bueno, que eso no es de él, él lo recogió eso es de dominio público ya, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Bien, pues no había una raza cuando llegan a estudiar el perro hace 80 años, 50 años, cuando se nos describen los alanos, pues describen muy bien, que dicen, bueno, en el siglo XV, siglo XIV y antes, ¿no?, cruzando un lebrel con una tal, y entonces para sacar un perro para esto, para aquello. Bueno, pues, pero no había una raza con el concepto moderno, que sepamos. Entonces se cruzaba una cosa con las otras. Sí hay una raza ya muy estándar, son los perros loberos, porque ha habido una constante entre unos ganaderos y otros que se han pasado los machos y las hembras, y entonces tenemos un prototipo racial. Hay diferencias, pero hay un prototipo racial. Luego, los que tomaron en su momento para sacar el mastín español oficial,
de esos mastines que fueron a por los más grandes, luego se han ido degenerando con sus políticas de exposiciones y con las directrices de los jueces, Esquiro Bolaños, Carlos Salas Melero y así unos cuantos más, y han ido sacando ese prototipo que hoy en día no interesa. No interesan esos perros, interesan los loberos que todavía tienen pastores en el campo, que algunos tampoco valen. Algunos pues tienen problemas de caderas, tienen problemas de bocas, pero hay muchos ejemplares que están muy dentro de la calidad. Se han conservado, afortunadamente. Pues nada más. No quiero hacer más largo este vídeo porque podría contar más cosas, pero bueno, ya en otro vídeo hablaremos, que será una especie de continuación, porque en el fondo, todos mis vídeos, desde el primero hasta el de hoy, es una continuación el uno del otro. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canina en sus vidas, de calidad, de selección, y les estarán felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.